Muy buenas, mis queridos amigos de YouTube. Por aquí les saluda el profe Carlos para así estar trayendo un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a estar aprendiendo lo que son las 6 funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Las funciones trigonométricas, las cuales son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Vamos a aprender cómo podemos sacarla en un triángulo rectángulo. Aquí tenemos este triángulo rectángulo, que es un triángulo rectángulo porque vemos que tiene un ángulo recto o un ángulo que mide 90 grados. Lo primero que vamos a hacer es nombrar los ángulos. Siempre en un triángulo rectángulo vamos a tener el ángulo recto y vamos a tener dos ángulos que son agudos. Entonces vamos a nombrar los ángulos. Este ángulo de aquí lo vamos a nombrar como el ángulo A. Este ángulo de aquí lo vamos a nombrar como el ángulo B. Y el ángulo recto lo vamos a nombrar como el ángulo C. Los ángulos de un triángulo se nombran con letras mayúscula. Y también vamos a nombrar los lados del triángulo rectángulo. Estos dos lados que tenemos aquí en un triángulo rectángulo se llaman catetos, y el lado más grande, que es el lado que está al frente del ángulo recto en un triángulo rectángulo, se llama hipotenusa. Entonces los lados siempre se nombran con la misma letra del ángulo al cual él está al frente, pero con letras minúsculas. Al lado A se opone el cateto A, que lo podemos nombrar con A minúscula. De esta manera, al ángulo B se opone el lado B, que lo podemos nombrar con B minúscula. Y al ángulo C, que es el ángulo recto o el ángulo que mide 90 grados, se le opone la hipotenusa, que lo vamos a nombrar como C minúscula. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos el ángulo, ahí tenemos el triángulo, y también tenemos nombrado los ángulos y los lados. Ahora, para nosotros sacar las 6 funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, en un triángulo rectángulo, hay una palabra muy famosa en trigonometría que es importante que nos la aprendamos. Esa palabra es SOHCAHTOA. Esta que tenemos aquí se lee como SOHCAHTOA. Estas letras rojas lo que nos indican son esta S, la función seno, esta C, la función coseno, y esta T, la función tangente. La función seno en un triángulo rectángulo se denota como cateto opuesto entre hipotenusa. La función coseno en un triángulo rectángulo se denota como cateto adyacente entre hipotenusa. Y la función tangente en un triángulo rectángulo se denota como cateto opuesto entre cateto adyacente. Siempre es importante saber de qué ángulo estamos hablando, porque aquí tenemos dos ángulos que son agudos.
Entonces, si nos estamos refiriendo a este ángulo, entonces el cateto opuesto a este ángulo sería A. Pero lo contrario pasaría si estuviéramos tomando en cuenta el ángulo B, entonces el cateto opuesto sería B. O sea, depende el ángulo al cual nos estemos refiriendo, la función trigonométrica va a cambiar su valor. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar las 6 funciones trigonométricas del ángulo A. Tomamos en consideración el ángulo A. El cateto opuesto al ángulo A es el que está al frente, al que se opone al ángulo A. El que le está diciendo al ángulo A, por aquí no puede pasar, porque yo estoy aquí. Entonces, según la palabra SOHCAHTOA, el seno del ángulo A se denota como cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces nos quedaría de esta manera. El seno de A es A sobre C, o sea, cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno del ángulo A, según la palabra SOHCAHTOA, se denota como cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente a este ángulo A es el cateto vecino al ángulo, el que está cerquita del ángulo, que es este que tenemos aquí, que es el cateto B. Entonces el coseno de este ángulo sería de esta manera. El coseno de A sería B sobre C, porque el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Este es el cateto adyacente y este es la hipotenusa. Estamos trabajando con este ángulo. Siempre es bueno marcar el ángulo con el cual usted está trabajando. Y la tangente del ángulo A, aquí en la palabra SOHCAHTOA, dice que es cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. El cateto opuesto al ángulo A, ya dijimos que es este, que es el que está al frente, A, y el cateto adyacente es este que tenemos aquí. Entonces, la tangente de este ángulo sería de esta manera. La tangente de A igual a A sobre B, porque es cateto opuesto entre cateto adyacente. Ya tenemos las primeras 3 funciones trigonométricas. Ahora, para encontrar las otras 3 funciones trigonométricas de este ángulo, que serían cotangente, secante y cosecante, basta simplemente con voltear esto que tenemos aquí. La inversa del seno es la cosecante. Entonces, para encontrar la cosecante, simplemente basta con voltear el seno. Aquí tenemos A sobre C, entonces la cosecante sería C sobre A. De esta manera. Después que encontramos las primeras 3, las otras son fáciles. La inversa del seno es la cosecante. Entonces, simplemente volteamos el seno, C sobre A, y así nos quedaría la cosecante. La inversa del coseno es la secante. Como el coseno es B sobre C, entonces volteamos esto para encontrar la secante, y sería la secante de A igual a C sobre B. Y la inversa de la tangente es la cotangente. Y como la tangente es A sobre B, entonces la cotangente sería B sobre A. De esta manera. Ya ahí hemos encontrado las 6 funciones trigonométricas del ángulo A. Ahora vamos a tomar en consideración lo que es el ángulo B. Tomamos ahora el ángulo B. Ahora vamos a trabajar con el ángulo B. Y usted va a ver cómo todo va a ir cambiando. Ahora el cateto opuesto es B y el cateto adyacente es A. Entonces el seno, según la palabra SOHCAHTOA, es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces el seno de B sería cateto opuesto, que es B, entre hipotenusa.
que es C. Y nos quedaría de esta manera. El seno de B es igual a B sobre C. Usted puede ver que lo que aquí es el seno de B, en A es coseno, porque el coseno de A es B sobre C. Sin embargo, el seno de B es B sobre C. ¿Ve cómo cambia cuando tomamos un ángulo como referencia o el otro? Ahora vamos a encontrar el coseno de B. El coseno de B nos dice que es cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente al ángulo B es A. Entonces nos quedaría de esta manera. Coseno de B, A sobre C, porque es cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente es A y la hipotenusa es C. La tangente del ángulo B nos dice que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto a B es B y el adyacente es A. Entonces nos quedaría de esta manera. La tangente de B igual a B sobre A. Ahora, para encontrar las otras tres funciones trigonométricas, basta solamente con voltear cada una de estas que tenemos aquí. La inversa del seno es la cosecante. Entonces, para encontrar la cosecante, simplemente volteamos al seno, que nos dice que es B sobre C. Entonces, la cosecante sería C sobre B. De esta manera. La inversa del coseno es la secante, y como el coseno es A sobre C, entonces la secante sería C sobre A. De esta manera. Y la inversa de la tangente es la cotangente. Y como la tangente es B sobre A, entonces la cotangente sería A sobre B. De esta manera. Y de esta manera ya hemos encontrado también las 6 funciones trigonométricas del ángulo B. Esto es muy importante conocerlo, ya que a través de esto podemos encontrar ángulos y también podemos encontrar lados que nos falten en un triángulo rectángulo. Entonces, amigos, esto ha sido todo. Si les gustó el video, dele un like y suscríbase al canal. Nos vemos en la próxima.